Dentro de ese complejo programa iconográfico que diseña Miguel de Mañara para la Iglesia del Señor San Jorge, destinado a los miembros y a la formación de los miembros de la corporación, el programa iconográfico describe a través de la pintura y la escultura las obras de misericordia que debe de atender un hermano de la hermandad para alcanzar así el beneplácito y el estar en gracia de Dios. La obra culmen de este programa iconográfico, que se desarrolla pictóricamente y escultóricamente, como ya he dicho, en todas las paredes del templo, es el retablo mayor, ¿no? El retablo mayor de la Iglesia del Señor San Jorge, un retablo considerado como una de las grandes aportaciones del barroco español en la segunda mitad del siglo XVII. La traza del retablo se debe al antequerano Bernardo Simón de Pineda. Es uno de los grandes proyectistas de retablos de la segunda mitad del siglo XVII, que colabora con otros autores, en este caso con Pedro Roldán en la imaginería y con Valdés Leal en la policromía, y que van a ejecutar esa perfecta máquina con unas aportaciones técnicas hasta la fecha desconocida, como son la consolidación de la columna salomónica en el cuerpo central del retablo y el juego con ciertas estructuras escenográficas muy propias del barroco romano, ¿no? Muy utilizadas por Bernini y por Borromini en esa creación de ilusión a la hora de jugar con los elementos arquitectónicos dentro del retablo. En el cuerpo central del retablo, en la calle central del retablo, aparece la escena del entierro de Cristo, ¿no? Talla realizada por Pedro Roldán y que aparece de una forma muy singular, ya que juegan con los espacios, ya a sacar la composición muy hacia afuera, crea una ilusión óptica con respecto al relieve del Monte Calvario que está representado en el fondo. Eso no se había conocido hasta la fecha en la producción retablística sevillana, ya que todas las esculturas estaban prácticamente anexionadas o adheridas a lo que es la estructura del retablo, y con un juego como ya he comentado anteriormente, de juego escenográfico y de geometrías aplicadas a la arquitectura. Si vemos esta escenografía desde justamente del sotocoro de la iglesia, podemos ver cómo la escena prácticamente que se sale del retablo en sí. Es la utilización del famoso baldaquino que nos ayuda a conseguir los espacios entre el bajo relieve del fondo del retablo y la representación escultórica, dando así gran dinamismo al conjunto. En las calles laterales, digamos entre las ambas columnas salomónicas, de la gran aportación de Pineda en este retablo, pues aparece por un lado el Señor San Jorge, titular de la iglesia, y por otro lado San Roque, que era el patrón, digamos, de las grandes epidemias, ¿no? Y en la parte de arriba del retablo, en el ático, pues aparecen las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, digamos, como cierre a toda esa lectura iconográfica de este aparato barroco por excelencia que es el retablo que estamos viendo. Junto con las virtudes teologales remata el ático del retablo la inscripción de Yahvé con letras hebreas, ¿no?, que nos viene a decir que, bueno, que en todo lo alto pues está Dios Todopoderoso. Y es curioso porque cuando el sacerdote se gira en la misa y mira hacia el presbiterio, hacia el pueblo, nos encontramos con el famoso cuadro de Valdés Leal del Triunfo de la Cruz, que está justamente en lo alto del coro, y hay una lectura entre la cruz, ¿no?, y Dios Padre. Digamos que no podríamos entender la lectura del retablo sin entender todo lo que aparece desde el punto de vista iconográfico en toda la iglesia. Hay una interacción de talleres, como por ejemplo desde el tracista, desde Bernardo Simón de Pineda, pasando por Pedro Roldán, que ejecuta, y como Valdés Leal es el que policroma. Estamos hablando de quizás lo mejor que haya en ese momento en el panorama pictórico sevillano, y mucha gente se preguntarán si Murillo también interviene en el programa iconográfico de la Caridad, ¿cómo es que no interviene en la policromía? Pues porque el propio Valdés Leal ya de por sí era un gran también diseñador y tratadista y ejecutor de retablos, y digamos que tenía mucha afinidad con el propio Bernardo Simón de Pineda, que después van a interactuar muchísimo a lo largo de su trayectoria pictórica, incluso van a colaborar juntos en lo que se monta en la Catedral de Sevilla como homenaje a la canonización de Fernando III el Santo en 1670. Lo que estamos viendo en la representación que Pedro Roldán nos narra es la séptima obra de misericordia, ¿no? Teniendo en cuenta que era el fin primordial de esta hermandad dar cristiana sepultura
a los más desfavorecidos, porque el fin primordial de la hermandad era, bueno, pues aquí estábamos justamente al lado del río Guadalquivir y aparecían numerosísimos ahogados a lo largo de todo el siglo XVI y XVII. Entonces la hermandad, su último fin y primer fin es dar cristiana sepultura. Y Pedro Roldán, digamos, sacándonos de ese dramatismo propio de lo que es la muerte o la representación de la muerte, lo que nos intenta es, a través de la obra de misericordia del enterramiento del Señor, darnos una lección de cómo debemos cuidar hasta el último momento a nuestros seres queridos y a nuestros seres, evidentemente, a nuestro prójimo en general, que ese era, digamos, el único fin de esta institución que lleva 300 años en la ciudad haciendo prácticamente lo mismo.